la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Vamos a invitar al profesor Numas Armando Gil a su conferencia. Marx presente y vive hoy. El profesor Numas Armando Gil es docente investigador de la Universidad del Atlántico y presidente honorario de Asofides. Fue profesor de la Universidad Libre S de Bogotá. Actualmente se encuentra de profesor universitario de la Universidad del Atlántico. Bienvenido, Numas Armando. Bueno, buenos días, no sé si todavía es... No, muchas gracias por compartir nuevamente el debate acá con todos los compañeras y compañeros de la Universidad Libre. Cuando te dije que yo quería hablar de Marx, que estamos celebrando sus 200 años, te lo dije porque ya nosotros allá en la Universidad del Atlántico, en la Facultad de Filosofía, creo que es la única facultad de filosofía que tiene como seminario Marx I y Marx II desde hace 20 años. Entonces, nosotros siempre nos aguantamos los zapatazos del Marx muerto, del Marx podrido, del perro, de todo. Entonces nosotros continuamos estudiando la obra de Marx y de todo lo nuevo que ha venido desarrollándose. Entonces por eso yo te dije que yo quisiera hacer una reflexión no de 30 minutos, porque yo sé que la mayoría de la gente está agotada, sino que propongo 15, inclusive creo que es mucho. Entonces este texto lo he desarrollado en el seminario que tenemos sobre Marx en la Universidad del Atlántico, y quisiera compartirlo. Ya lo compartí con los estudiantes, ahora lo comparto con ustedes, y espero la crítica, porque el objetivo se va a dar cuenta al final. Fuera de algunos fundadores de religiones, ningún hombre o mujer ejerció sobre el mundo una influencia comparable como la que tuvo Carlos Marx en el siglo XX. Sin embargo, en este nuevo siglo, sus teorías, sus concepciones del mundo fueron y son universalmente rechazadas. La práctica política construida alrededor de su nombre fue arrojado al carro de la basura de la historia, pero parece que ese carro nunca se va, más bien descansa. Hoy el que estudia la obra de Marx lo consideran un despistado, un casito patológico, pero es bueno sostener que Marx se equivocó al creer moribundo el capitalismo y la realización del socialismo a la vuelta de la esquina. Muchos le echan la culpa de causar los mayores crímenes de la historia y de las peores perversiones que marcaron el fin del anterior milenio, del nazismo, del estalinismo, de las rebeliones de los pueblos del tercer mundo inspirada en su espíritu, pero desviada de su contenido teórico. Pero el investigador, uno de los investigadores a que nosotros estudiamos hace un año, Ataile, se ha dado cuenta que estudiando su obra, sus textos, y nosotros también originales, sin ningún prejuicio, se descubre que el capitalismo constituía una liberación de las alienaciones anteriores, y que nunca lo consideró en agonía, y que jamás creyó posible el socialismo en un solo país, sino que por el contrario, hizo la apología del intercambio y de la globalización, y previó que la revolución
Se llega solo si se haría como la superación de un capitalismo universal. Al descubrir su vida también hemos tomado como conciencia de la increíble actualidad de este extraordinario destino considerado en todas sus contradicciones. Y lo planteamos así. El siglo XX que vivió Carlos Marx se parece de manera sorprendente al nuestro. El siglo que vivió Carlos Marx, el de hoy entre nosotros, se parece de manera sorprendente. Como hoy el mundo estaba dominado demográficamente por Asia y económicamente por el mundo anglosajón. Como hoy la democracia y el mercado trataban de conquistar el planeta. Como hoy las tecnologías revolucionaban la producción de la energía y de los objetos, las comunicaciones, las artes. Las ideologías anunciaban una formidable reducción del rigor y la dificultad del trabajo. Como hoy nadie sabía si los mercados estaban en vísperas de una obra de crecimiento sin precedente o en el paroxismo de sus contradicciones. Como hoy las desigualdades de los más poderosos y los más miserables eran considerables. Como hoy algunos grupos de presión, a veces violentos, hasta desesperados, se oponían a la globalización de los mercados, al ascenso de la democracia y a la secularización. Como hoy alguna gente tenía esperanza en otra vida, más fraterna, que liberaría a los hombres de la miseria y de la alienación y del sufrimiento. Como hoy una gran cantidad de escritores y políticos se disputaban el honor de haber encontrado el camino para conducir a esa meta a los hombres por las buenas o por las malas. Como hoy algunos hombres y mujeres valientes, en particular periodistas como Marx, morían por la libertad de hablar, de escribir o de pensar. Como hoy el capitalismo reinaba como dueño y señor, influyendo en todas partes, en el costo del trabajo, modelando la organización del mundo, y también porque su acción se encuentra en la fuente de lo que constituye la esencia de nuestro presente. La obra de Marx también se encuentra en el punto nodal ese que hablaba el maestro Danilo Cruz Vélez, a todo cuanto constituye el hombre moderno occidental, porque miremos, del judaísmo heredó la idea de que la pobreza es intolerable y de que la vida no tiene ningún valor a menos que permita mejorar el destino de la humanidad. El marxismo del cristianismo heredó el sueño de un porvenir liberador donde los hombres y las mujeres se amen los unos a los otros. Del Renacimiento heredó la acción de pensar el mundo racionalmente. De Prusia heredó la certeza de que la filosofía es la primera de la ciencia y de que el Estado es el corazón amenazante de todo poder. De Francia hereda la certidumbre de que la revolución es la condición de la independencia de los pueblos. De Inglaterra hereda la pasión de la democracia, del empirismo y de la economía política, y de Europa la pasión de lo universal y de la libertad. Filósofos anteriores a Marx habían planteado el ser humano en su totalidad, pero él es el primero que capta el mundo como un conjunto a la vez político, económico, científico y filosófico, y como Hegel pretende dar una lectura global de lo real. Pero a diferencia de él, solo ve lo real en la historia del hombre y no ya en el reino del espíritu absoluto. En la obra del pensador del Treveris, ayer me escribía un compañero que estuvo visitando la casa de él en Treveris y me decía, todo compungido, han convertido a Marx como al Che Guevara en un fetiche, el nuevo liberalismo. En la obra del pensador de Treveris se manifiesta un increíble sed de conocimiento en todas las disciplinas, en todas las lenguas.
se desvela hasta su último aliento por abarcar la totalidad del mundo y de los resortes de la libertad humana. Es, como dice uno de los pensadores que hemos estudiado a Taylor, el espíritu del mundo. Lo planteo así, sin nostalgia. Cuando estudiábamos en el bachillerato, en la década de los años 70, nos acompañó el marxismo soviético y chino, eso que el maestro Rafael Carrillo nos dictaba en la Universidad Nacional, la escolástica marxista. Recuerdo las revistas chinas Reconstruye, Pekín Informa y los libritos rojos de Mao Zedong que adoctrinaban a los campesinos chinos y las obras completas de Marx y Engels de la URSS que nos las mostraban los avanzados ideológicamente, entre comillas, y que jamás estudiaron. Solo nos aproximamos a Marx cuando el joven, un compañero nuestro, gran filólogo y filósofo, Juan Pavón Arrieta, lo expulsaron de la secta política donde militaba y le prohibieron leer durante 6 meses. Nos volvimos clandestinos. Al lado del difunto Fernando Pérez Leiva, uno de nuestros compañeros que se suicidó acá en la Universidad Nacional, estudiando las obras de George Lukács, que traducía Manuel de Sacristán de la editorial Grijalbo de México. De Lukács estudiábamos Thomas Mann e Historia y Conciencia de Clase. Mi primer contacto serio entonces con Marx fue en la Universidad Nacional, bajo la orientación de los profesores Rubén Jaramillo Vélez, Freddy Telles y el profesor Ramón Pérez Mantilla, porque Rubén tradujo los escritos juveniles de Marx, publicado en la editorial Anthropo, y del profesor Freddy Telles, recién llegado de París, donde se doctoró con François Châtelet, a la sazón director del programa de filosofía de París 8, y nos orientó en el estudio de las obras de Marx, como la tesis doctoral, la diferencia de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro, los manuscritos económicos filosóficos del 44, la ideología alemana, miseria de la filosofía, la cuestión judía y unos cuantos capítulos del Capital. Y comentadores de Marx como Althusser, citado esta mañana por el profesor Ricardo, y Ernst Mandel con el estudio de los escritos juveniles de Marx. Para dictar el seminario de Marx en la carrera de filosofía, lo hemos venido estudiando constantemente. Hace 4 años sometimos a un duelo entre Marx y Kant y Marx siguió ganando. Seguimos estudiando la obra de Marx y allá lo sometemos a la gente, cuáles pensadores quiere del siglo XVIII para acá en la filosofía contemporánea, y ellos deciden para los seminarios. A Marx lo convirtieron en el siglo XX en un aventurero político, un arribista funcionario, un tirano doméstico, un parásito social. Otros vieron en él un profeta, un extraterrestre, el primero de los grandes economistas, el padre de las ciencias sociales, de la nueva historia, de la antropología y hasta del psicoanálisis. Otros llegaron a ver en Marx el último filósofo cristiano. Ustedes se debe acordar de la tesis doctoral de Monseñor que estudió en Lovaina, Alfonso López Trujillo, en su texto El humanismo de Marx. Ahí lo convirtió en nuevo Cristo. En el aquí y el ahora, cuando el comunismo parece, entre comillas, haberse borrado para siempre de la faz de la tierra y su pensamiento ha dejado de ser un desafío de poder y por fin resulta posible hablar del pensamiento de Marx con seguridad, con serenidad, de manera seria y por tanto valiosa. Es el momento de encontrar sin falso pretexto su increíble destino y su extraordinaria trayectoria intelectual y política, de comprender
cómo pudo redactar, cuando tenía menos de 30 años, el texto político más leído de toda la historia de la humanidad, de revelar sus relaciones singulares con el dinero, el trabajo y las mujeres, de poder al mismo tiempo reinterpretar ese siglo XIX del que somos herederos directos, hechos de violencia, de luchas como el 20, de desamparo y de democracia, de dictadura, de derecha, de izquierda y de opresión, de miseria, de epidemias tan lejanas a los resplandores del romanticismo y los arcanos de la bella época. Por eso nosotros nos agarramos también de Hegel para con él no saltar nuestra propia sombra, porque si saltamos la sombra estamos liquidados. Muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.